En Hechos 20:29 dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice este pasaje? Pablo se está despidiendo de esta iglesia y le está dando una advertencia bien seria. Les está diciendo que cuando Pablo se vaya de entre ellos, porque estuvo enseñándoles por 3 años la palabra de Dios públicamente y en las casas, y aún con lágrimas, exhortando, animando, dice: yo sé que cuando yo me vaya, la iglesia va a quedar en vulnerabilidad. Por eso se necesita hombres que se equipan para que cuando se va el pastor haya personas equipadas para enseñar la verdad. Y dice: vendrán en medio de ustedes. ¿Qué vendrá? ¿Vendrán es de adentro o de afuera? Cuando dice vendrán, está hablando de gente que sale de adentro o gente que viene de afuera. Gente que viene de afuera. Dice: vendrán en medio, vendrán, pero se pondrán en medio de ustedes, ¿no? Y dice: en medio de ustedes falsos maestros. ¿Qué significa? Que son maestros, sí o no. ¿Enseñan o no? ¿Tienen la capacidad de tener liderazgo? Sí o no. ¿Tienen la capacidad de conocer un poco de las escrituras? Probablemente, porque no iban nada más a inventar cosas. Entonces son personas que pueden enseñar, pero dice que se pondrán en medio de nosotros, y dice que son falsos. ¿Qué significa? Que no están en la verdad, o que sus intenciones no son puras o buenas o correctas. Y dice que serán lobos rapaces. Lobos. ¿Qué hace un lobo con las ovejas? ¿Qué hace un lobo con las ovejas? Se las come, ¿sí? Las muerde, se las come. La Biblia nos dice que vendrá gente. Es lo que ha pasado en nuestro tiempo con las sectas, las falsas doctrinas. José Smith fue un hombre en 1830 que fue acusado en el estado de Nueva York oficialmente porque agarraba un sombrero y ponía unas piedras y decía: antes no había bancos, ¿verdad? La gente escondía su dinero. Algunos dicen en el colchón, ¿no? O abajo de la casa cavaba un hoyo y había tesoros enterrados de generaciones anteriores. Qué increíble, ¿no? Que hay gente que ha sido, decimos en México, bien coda. No dispara ni en defensa propia. Y esa gente a veces acumula riquezas, dicen que no me la vayan a robar, que no me la vayan a robar, y voy a trabajar, Y de repente la entierran. No, ni a mis hijos le tengo confianza. Ya cuando esté en mi lecho de muerte, les digo dónde están los centenarios de oro, dónde está el oro enterrado, ¿no? Así me dijo el abuelito, pero era solo un loro de esos que repetían cosas. Bueno, y se mueren, tienen un accidente, ¿y qué pasa? ¿Quién se quedó con el oro? Nadie. ¿Y dónde está enterrado? ¿Quién sabe? El abuelo sabía, ¿no? Y está lleno de hoyos y no encuentra, ¿no? Entonces José Smith agarraba un sombrero, ponía las piedras y decía: hay un tesoro escondido en tal parte, con adivinación, pero te voy a cobrar un lingote de oro o unas monedas para decirte. Bueno, lo acusaron porque andaba estafando gente. Esto es real, es histórico. Están los documentos en la corte del estado de Nueva York. Y este hombre salió con una historia. Había un pergamino de Egipto, que se estaba de moda la egiptología. Todavía no descifraban los jeroglíficos egipcios con la Rosetta Stone, la piedra de Rosetta en Egipto, que se encontró en Alejandría, que estaba en griego, me parece que era latín, pero griego, y estaba en jeroglíficos egipcios. Seguro era griego, eso sí. Entonces Champollion, un francés, la descifró y supo cómo leer todo esto que se había encontrado del mundo egipcio. Entonces él dijo: este es un pergamino de Abraham cuando estuvo en Egipto con su esposa, y aquí dice que la raza negra ha sido maldecida por Dios. Y empezó a decir que este pergamino era un testamento del padre Abraham, el padre de la fe. Y empezó a decir que él le dijo: Dios, hay tantas religiones, dime cuál es la verdadera. Y Dios le habló y le dijo: ninguna. Todas las iglesias son una abominación ante mis ojos. Solo la que yo te voy a revelar a ti es la verdadera. Y entonces se supone que se apareció el Padre y Jesucristo, y le pusieron manos los apóstoles, y le pasaron el sacerdocio de Aarón y la imposición de manos desde Jesucristo, el sacerdocio de Aarón y de Melquisedec. Y entonces solamente José Smith, a quien él imponía manos, tenía el poder de la verdadera iglesia. Se encontró el pergamino egipcio con jeroglíficos, y era un libro de los muertos de la religión egipcia. Nada tenía que ver con Abraham.
José Smith mintió y exhibió su racismo. Se casó con más de 40 mujeres, algunas menores de edad, otras ya estaban casadas y se las bajó a sus amigos. Y hizo un libro, el libro del Mormón. Y el libro del Mormón es un libro que dice que Jesucristo vino a las Américas y que los indios americanos son descendientes de los hebreos, lo cual es una absoluta mentira. Genéticamente no tiene ninguna relación, ninguna conexión. El continente americano fue poblado por gente que vino por el estrecho de Bering, por Alaska, y llegaron hasta acá, gente asiática. Nada tiene que ver con los hebreos antiguos. Y dice que había elefantes y caballos en las Américas, que eso no es cierto. Dice que había cero, puros anacronismos, cosas que son mentira. Pero creó una religión muy grande que hoy tiene 12 millones de seguidores y es una de las religiones más ricas del mundo, los mormones. Y ves los templos que tienen un ángel con una trompeta, el ángel Moroni, ¿sí los han visto? Y en las mismas predicaciones de nuestra iglesia, cuando hay algún comercial al iniciar una predicación, dice: hola, somos los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si quieres crecer, conoce a Jesús, dice, o sigue a Cristo. Si quieres crecer, es tan importante conocer a Dios porque Él toca nuestras vidas y de verdad Él quiere ayudarte. Y escuchas los mensajes y dices: wow, qué jovencitos llenos de Dios. 50,000 jóvenes van a tocar puertas, dejan su familia por 2 años, nadie les paga nada, la iglesia no les paga, sus padres los sostienen. 2 años, se van a Nigeria, se van a Guatemala, se van a Argentina, se van a Francia, Inglaterra, y se van a tocar puertas y van en las bicicletas y dice Elder. ¿Sí los han visto? 50,000 muchachos. ¿Y qué hacen los muchachos de las iglesias cristianas? Ahí están, escuchando reggaetón, escuchando hip hop, pensando que no quiero ir a la iglesia, mamá. ¿Sí? Es increíble, ¿no? Lo que una religión falsa puede hacer con un hombre sinvergüenza que tuvo 40 esposas, que está diciendo que Dios fue un hombre y que quiere que seamos exaltados y seamos dioses. De esto está hablando el apóstol Pablo cuando dice que gente vendrá de afuera y enseñará falsa doctrina. Hoy tenemos a muchísimas personas en las iglesias de América Latina que declaran. Usted quizá viene de una iglesia así, quizá usted tiene poco en Iglesia Vida y usted acostumbra que cuando ora dice: Dios, declaro que el trabajo es dado en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre mi hijo en el nombre de Jesús. Y cuando tú dices: ¿dónde está en la Biblia eso de declarar y decretar? Pues no existe. ¿De dónde surgió eso? En 1970 en Oklahoma, Kenneth Hagin, un predicador pentecostés, que leyó y le plagió todo a un libro, a un señor que se llamaba E.W. Kenyon. E.W. Kenyon estudió en una escuela de oratoria en Boston, Massachusetts, y allí enseñaban ciencia cristiana y pensamiento positivo, esoterismo, cosas que no tenían nada que ver con Dios, como el libro El Secreto, que tú atraes lo que piensas y lo que declaras. Y sacan la Biblia de contexto, que dice: has quedado preso en los dichos de tus labios, te has enredado con las palabras de tu boca. De una misma boca proceden bendición y maldición. Tienes la iglesia de Joel Osteen, que me imagino que ama a Dios, es una de las iglesias o la más grande de Norteamérica. Compraron todo un estadio deportivo y tú ves ese estadio y es inmenso, inmenso. Dices: wow, y hay gente que ama a Dios, ¿no? Ahí está la iglesia en español que era de Marcos Witt, luego Danilo Montero. Y Joel Osteen tiene un libro que se llama Hay un milagro en tu boca. Y habla, y todo su ministerio del ministerio americano es que declares. Y entonces se ha hecho muy común que muchas iglesias dicen: y declaramos, y está arriba el pastor predicando, y declaramos. ¿Dónde viene eso en la Biblia? No existía por 19 siglos, por 1970 años, no existió en la fe cristiana. La Biblia nos dice, Jesús dijo: cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nunca dijo: soy un rey y que se haga mi voluntad y lo que yo declaro y decreto va a ser hecho. ¿Verdad que no? Jesús nos enseñó a someternos a la voluntad del Padre. Cuando Jesús oró, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo dice en 1 Timoteo: a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Pero espérate,
¿Por qué lo dejó enfermo? Que declare sanidad en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tienes? Mucha gente sincera llenando iglesias que son salvos, son cristianos, aman a Dios y muchos de ellos tienen fe que son una inspiración para nosotros y podemos aprender de ellos, son nuestros hermanos en Cristo, pero los tienen practicando un cristianismo que tiene principios falsos, que no son bíblicos, que no son correctos. Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene de malo? Pues nada más están poniendo la fe. Jesús dijo, si le dijeres a este monte, échate al mar. Sí, pero nunca dijo, decláralo. Y tenía un contexto, ese pasaje en específico. En la Biblia no vemos esa práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien declaró, porque en su iglesia le enseñaron que declara, si no se hace es porque o hay pecado oculto en su vida, que está lidiando con una enfermedad, lo cual es falso. Job pasó por una terrible situación, que perdió a su familia, mucho dolor. Y Dios no dijo que era justo lo que él estaba viviendo. Al contrario, dice al principio del libro que era un hombre justo y sin mancha. Era un hombre que era irreprochable. Y Dios permitió que Satanás tocara su vida a pesar de que no había en él culpabilidad. Y a veces el cristiano va a sufrir situaciones que muchas veces Dios voltea para bien. Pero no puedes decir de que si estoy sufriendo es porque no tengo fe. O declaré, pero Dios me falló, porque Dios no cumplió su parte. Recuerdo que mi madre me platicaba de una persona, creo que era un hombre y su esposa era la que estaba lidiando con enfermedad. Y el doctor le recetó ciertas medicinas o oxígeno. Y en la iglesia le dijeron que no, que declarara que era sano, que por la fe no tomara las medicinas, no tomara el oxígeno, que le creyeran a Dios. Y lo que pasó es que terminó muriendo la señora. Y este hombre dijo, no quiero saber nada de Dios, no quiero volver a saber nada de Dios en mi vida. La falsa doctrina, tarde o temprano, te lastima, porque te distorsiona el carácter de Dios o cómo funciona la fe cristiana. ¿Están conmigo? La falsa doctrina, tarde o temprano, te lastima. Y parece que vivimos en un mundo donde a la gente no le importa. Hay dos extremos. Una, volverse el policía del mundo. ¡Ay, esto está mal! Esto también está mal, esto también está mal. No se trata de volverse criticón, se trata de volverse crítico en cuanto a tener un pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa un pensamiento que analiza las cosas, no significa que se la pasa criticando, ¿sí? La Biblia nos dice, 1 Corintios 14, cuando los profetas se levantaban gente con un mensaje de parte de Dios, decía, y los demás juzguen, los demás evalúen si lo que se está diciendo es o no conforme a lo que Dios ha revelado y conforme a la verdad. Entonces, en nuestro tiempo parece que a la gente no le importa eso. Y si tú dices esto es falsa doctrina, te acusan de ser criticón o de que estás mal cuando es algo bíblico que tenemos que evaluar. Dice la Biblia, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Me duele ver que se levanten sectas como Pare de Sufrir. ¿Ha escuchado Pare de Sufrir? ¿Sí? Y llegué y tomé la rosa santa y estuve y el agua del río Jordán, ¿te acuerdas? Y Dios cambió mi vida, ya no sufro más. Y la gente da su testimonio de Pare de Sufrir, que llegaron, no sé cuánto dinero soltaron. El cristiano debe ser dadivoso, debemos amar la obra de Dios. Porque si Dios no tiene nuestros recursos, no consideramos a Dios en ofrendar, en pensar que de lo recibido de su mano hemos recibido, nuestro corazón no está amando a Dios, porque amamos a Dios cuando algo nos cuesta. Y la gente que yo he visto que Dios bendice más es la gente que es dadivosa con Dios. Es una responsabilidad de la vida cristiana. Pero de eso a tomar la fe como fuente de ganancia y manipular y extorsionar a las personas con mentiras de que si no dan se van a ir al infierno o con palabras que manipulan sus corazones para tomar la fe, para lucrar, es algo que es reprobable y que la Biblia dice que darán cuenta al Señor. En 2 de Pedro, en el capítulo 2 dice, habrá falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como también se levantarán entre ustedes falsos maestros. Y dice que tomarán la piedad como fuente de ganancia y harán mercadería de ustedes. Y dice, por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado, porque la gente dice todos son iguales, la iglesia solo está por tu dinero, la iglesia solo quiere extorsionarte. ¿Por qué? Porque agarran los ejemplos malos que han visto, los elevan como si fuera
la forma de operar de todas las iglesias y se olvidan que hay miles y miles de iglesias que están amando a Dios, buscando hacer su voluntad, buscando cumplir la voluntad del Señor, proclamando el evangelio, orando por el necesitado, ayudando al caído, y hay muchas iglesias que están haciendo también lo correcto. Entonces dice la Biblia que en medio de nosotros se levantarán falsos maestros, y dice el verso 30: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Me llama mucho la atención en este pasaje que primero dice que vendrán gente y que estarán en medio de ellos. Y en este caso dice: de entre ustedes mismos se levantarán. Vendrán falsos maestros de afuera y de entre ustedes mismos se levantarán algunos de adentro. Y ahí es donde han surgido las sectas, las falsas doctrinas que lastiman la vida de las personas. Los testigos de Jehová te prohíben tener transfusiones de sangre. Dios prohibió a Israel comer la sangre de los animales. Nada tiene que ver con las transfusiones de sangre de nuestro tiempo, procedimientos médicos que salvan la vida de la gente. Pero como en el siglo XX era desconocida la transfusión de sangre y algunos tenían enfermedades y la pasaban a las personas que le hacían la transfusión, los testigos de Jehová como organización empezaron a prohibirlo y a decir que era algo contrario a la voluntad de Dios, porque Dios prohibía el comer sangre. Y cada año en Estados Unidos mueren alrededor de 1,000 personas, testigos de Jehová, que prefieren morir a ponerse una transfusión de sangre. Y hay mamás que dejan a sus hijos abandonados, padres que dejan a sus hijos abandonados, padres que dejan a sus hijos morir porque no le ponen una transfusión de sangre. ¿Importa o no importa la sana doctrina? ¿Tiene consecuencias o no tiene consecuencias el error? Claro que sí. Ahora, los testigos de Jehová, si tú estás dentro de los testigos de Jehová y tú cuestionas tu fe y dices: mamá, yo no creo que los testigos de Jehová son la organización de Jehová Dios en la tierra. Mamá, yo no creo que esto es correcto. O mamá, el anciano del salón del reino me abusó. Y no pueden decirlo a la congregación porque los callan, y yo ya no voy a ser testigo de Jehová porque pasé por esto. Yo creo que es una organización humana, controladora, yo no quiero ser testigo. Entonces, ¿qué dicen? Deja de hablarle a tu hija. Tu hija se quiere ir de los testigos de Jehová, déjala que sufra, no le hables más. Y me han escrito personas llorando que tiene 38 años que su mamá no le habla. En nuestra iglesia no pasa eso. Si nuestros hijos se vuelven ateos, nos va a partir el corazón. Y vamos a orar por ellos, y vamos a razonar con ellos, y vamos a sentarnos a compartirles lo relevante que es Dios, y no vamos a cesar de tenerles en oración día y noche, y llenarles de nuestro amor y de nuestro cariño. Pero nadie puede controlar la mente ni la conciencia de nadie. Nosotros no obligamos a nadie a creer. Nuestra relación con Dios es entre nosotros y Dios. El que quiere conocer a Dios va a ser ampliamente bendecido. El que quiere rechazar a Cristo, es su decisión y se está perdiendo de la vida eterna y se está perdiendo de grandes bendiciones en esta vida. Pero las sectas lo que hacen es que lastiman el corazón de la gente.